Muchas gracias. En primer lugar, doy la bienvenida a todos los aquí presentes. Me habría gustado empezar esta conferencia con la recitación del Corán. El compañero que iba a recitar tenía un examen y bueno, está llegando. Cuando llegue, pues ya participará en el acto. Y bueno, empezamos directamente con la exposición. Luego nuestras hermanas han venido aquí, cantarán la música sufí. Han preparado mucho y pues prefiero darles más tiempo a ellas, porque además es Día Internacional. Estamos aquí para celebrar también Día Internacional de la Mujer, pues que sean ellas las protagonistas hoy y no yo. La Rabia Basri fue una mujer sufí. Nació entre los años 713 y 718. Eso no se sabe exactamente cuál fue su fecha exacta de nacimiento, pero los historiadores y los escritores pues, bueno, calculan que fue entre los años 713 y 718. Nació en la ciudad de Basora, que es la ciudad de Irak. Ella vivía alrededor de la Basora, porque en ese momento eso era una ciudad cara donde no todo el mundo se podía permitir. Rabia era de una familia humilde, de una familia, digamos, pobre, y vivían al lado, o sea, apartados alrededor de la ciudad, en el desierto. Era la cuarta hija. Es decir, antes tenía 3 hermanas, ella era la cuarta. En árabe, Rabiatun significa cuarta. O sea, su padre, cuando nació la Rabia, le puso este nombre para decirle que era la cuarta hija de la familia. Y como es costumbre, al pequeño siempre se le tiene más cariño. Pues la Rabia era la más querida por la familia. Y entonces ella desde pequeño, con 3 años, ya empezó este mundo de la espiritualidad. Siempre rezaba junto a su padre. Le tenía muchísimo cariño a su padre. Una de las cosas que quiero aclarar antes de profundizar en el tema, cuando cualquier personaje, más cuando hablamos de temas de sufismo, depende de cómo haya sido esa persona. Es decir, algunos son famosos desde pequeño, otros son famosos cuando son jóvenes y otros ya cuando son de una edad avanzada. Si son desde pequeños y ya son famosos, entonces tenemos datos más ciertos de su infancia. En cambio, si llegan a ser famosos a la edad avanzada, pues lo normal es que se pierdan muchísimos datos de su infancia. En el tema de la Rabia, fue que ella fue famosa, pero en la última época de su vida, no al inicio. Entonces hay datos contradictorios. Depende de si coges la literatura en persa, obtienes una versión, y si coges la literatura árabe, obtienes otra versión. La Rabia, cuando falleció su padre, que entonces tenía 12 años, empezó su nueva vida y una serie de retos. Es costumbre en esa época, además era una cultura muy patriarca, donde el padre era el que tomaba las decisiones, que protegía a la familia. Entonces, cuando falleció el padre y no existía ningún hermano, decidieron emigrar desde el desierto hacia la ciudad de Basora. Y en el camino, en la caravana, le atracaron unos ladrones, y lo que hicieron es coger a la Rabia y a su familia, a sus hermanas, y las vendieron. En esa época era muy común, porque era una época de pobreza. Entonces lo que hacían es robar a las niñas, cogían a las niñas y se las vendían en el mercado, en la ciudad de Bagdad. La Rabia era una mujer muy bella, una mujer muy guapa. Entonces lo que decidieron, el ladrón, el líder de el atracador, se llamaba Atik. Y él vio que la Rabia era diferente a sus otras hermanas y decidió venderla a posteriori,
porque dijo que si la vendo en Bagdad, ahora mismo no obtendré un buen precio. Entonces lo que hizo es llevar en el calabozo que tenía en su casa y la dejó ahí. Y la rabia, cuando entró en el calabozo, lo único que hacía era rezar. Y el Señor se fijaba un montón, es decir, le preocupaba tanto, porque él bebía alcohol y todo esto, pero cuando se fijó que la rabia lo único que hace es rezar y rezar, un día decidió mantener relaciones con la rabia y le ofreció alcohol. En el Islam está prohibido el alcohol. Entonces ella se negó a tomar el alcohol y él se enfadó. Le dijo, o tomas el alcohol o no te doy nada de comer. Pasaron un día, 2 días y ella no tenía ni nada para comer ni para beber. Entonces llegó el día siguiente, le ofreció otra vez el alcohol. La rabia se negó de nuevo. Y esta vez el Señor lo que hizo es coaccionarla. Entonces empezó a pegarla hasta tal punto de que la rabia le sangró la cabeza. Y tenía muchísima sed. Y como todo el mundo sabemos que cuando alguien tiene sed y si le ofreces agua, es normal que quiera agua. Entonces él lo que hizo es traer un vaso de agua y una copa de alcohol. Y le dijo, toma alcohol y luego te doy agua. Y ella dijo, no. Entonces delante de sus ojos, para darle más rabia, echó abajo todo el agua. Y la rabia se abalanzó intentando coger agua, pero al caer el agua abajo en la tierra la absorbió y ella tocaba con las manos la tierra a ver si podía coger algo y secar, a mojar un poquito la lengua, y no lo logró. Y pasaron días y días y sin poder comer ni beber, ella fue cada vez más débil, cada vez fue más débil, pero nunca dejaba de rezar. Decía a Allah, a Dios, que soy débil y tú me tienes que ayudar. Siempre repetía esta frase, tú me tienes que ayudar, yo soy débil. Intentó levantarse, pero con la hambre que tenía y era ya tan débil que no podía. Entonces agarró un poco, se apoyó su mano en la pared, apretó tanto como si fuera a clavar su mano en la pared y de repente salió agua de la pared. Aquí no podemos utilizar, estamos hablando del mundo espiritual, aquí la lógica se pierde. Ella pudo beber agua, pudo purificar su cuerpo como es costumbre para rezar. Entonces cuando volvió el ladrón, vio que ella estaba más fresca, la cara la tenía más fresca, preguntó a sus compañeros de que quién le ha ofrecido agua y todo el mundo se negó, dijo, nosotros no hemos dado agua, o sea, no hemos ofrecido agua a Rabia. Y él la observó y vio que estaba rezando. Entró y le cogió del brazo, le llevó arrastrando y le dijo otra vez, porque él era musulmán también, el ladrón también era musulmán, le ofreció de nuevo carne y alcohol, porque él tenía ese deseo de mantener relaciones con la rabia. Ella se negó. Tenía hambre, la rabia tenía hambre, tenía ganas de poder comer, pero no podía comer la comida que le ofrecía. Hasta llegó a tal punto de que él intentó lanzarle todo lo que tenía en la mesa y cuando le lanzaba las cosas automáticamente se paraban, no le chocaban en la cara. Tenía la copa de alcohol y la tiró en su cara, pero cuando llegó cerca de la cara se cayó abajo automáticamente. Entonces se dio cuenta de que aquí no es normal lo que está pasando y comentó con el líder, el que era Atik. Cuando Atik vino y vio que la rabia, cuando le intentan las cosas, no le tocan en la cabeza, no le llegan a tocar en el cuerpo, dijo que es mejor sacarnos de encima, porque esta mujer no es normal. Y le llevaron en el mercado en Bagdad. Cuando estaban en Bagdad, aquí hay otras versiones, pero para no alargarlo, ella iba tapada. En cambio, cuando solían vender a alguna mujer, la destapaban. Entonces ella se negaba a que le destaparan. Empezó a chillar. Y un señor mayor de unos 80 años la compró. Ella se dejó comprar por ese señor porque sabía que a esa edad él no tendría esos deseos. El cuerpo estaría protegido. Pero ese señor era un señor con mucho carácter. Le hacía trabajar duro. Le llevó a su casa y le decía que tú me tienes que trabajar, tienes que traerme dinero para que yo me pueda sobrevivir. Y lo que hacía con la rabia le obligaba a que fuera a buscar leña y luego venderla en el mercado
y luego traer todo el dinero que hubiera obtenido con la venta de la leña. Esto lo cuento, luego tendrá más sentido, ¿vale? La rabia cuando iba, obviamente, a veces consigues vender el producto y otras veces no. El día que no conseguía vender la leña, le pegaba, le maltrataba. Y un día, por la noche, se despertó el amo y vio que la rabia estaba rezando y tenía la luz encendida. Esa, no sé si conocen la luz esa que se enciende con el aceite. Y dijo, pero tú estás bien de cabeza, además de que no me traes el dinero, me malgastas la luz también. En esa época también se preocupaban por la factura. Entonces le maltrató y le obligó a apagar la luz, pero ella siguió rezando. Y la rabia lo único que repetía era, Alá, tú me tienes que ayudar, yo soy débil. Y una de las cosas, bueno, abro un paréntesis, cuando una mujer o un hombre, desde la filosofía sufí, intenta acercarse a Allah, pues le llegan una serie de desafíos en la vida, una serie de problemas, solo para averiguar si esa persona realmente ama a Allah. Y de hecho, si cuando una persona se enamora de otra, el que se enamora y del que estás enamorado, a él le gusta que una persona sacrifique lo que más ama para demostrar su amor. Entonces a Allah le gusta ver a su sirviente que como pasa por una serie de problemas, pero lo único que decía es amar y amar. Entonces este tipo de problemas que le pasaban a la rabia, ella sabía que era un examen que Allah le hacía. Un día, cuando se dio la rabia, estaba rezando y llorando y dijo, oh Dios, oh Creador, tú me has creado, yo solo necesito rezar, solo quiero hablar de ti, solo quiero recordarte a ti, pero me has puesto otro amo encima mío, que él me obliga a ir a comprar, a ir a vender, a hacer sus tareas, y por la noche solo tengo muy pocas horas para poder dedicarte. Si tú me liberas de él, yo lo único que haré es solo ser para ti, actuar solo para ti. Cuando el Señor y el amo escuchó esas palabras, se quedó encantado y vio que esa mujer no era normal. Entonces decidió liberarla. La rabia cuando se liberó, pues volvió a la ciudad natal. Ahí creó una casita muy pequeña para ella y se pasaba todo el día y noche rezando. Y aquí, para que todo tenga un sentido, en la cultura árabe o en la cultura asiática, bueno, y antes también aquí, es normal que la gente cuando una mujer es joven, prefieren que esté casada. Y cuando una mujer siendo joven y los vecinos no saben qué es lo que hace y vive sola, o si hay una época donde la mujer era joven pero nadie sabe qué es lo que ha hecho y dónde ha estado, con quién ha estado, empiezan a dudar de su honor. Entonces los vecinos hablaban de ella, de que decían dónde ha estado cuando era joven, porque le conocían. Y también una pregunta que vosotros también podéis plantear es decir, ¿por qué la rabia se hizo famosa? Es decir, vender y comprar una mujer en esa época era normal, había muchísima pobreza. ¿Por qué la rabia se hizo famosa? ¿Cuáles fueron los hechos que le hicieron ser famosa, ¿no? O cómo consiguió obtener esta publicidad y estamos hoy hablando de ella también, que han pasado más de 100 años y si continuamos hablando de ella, ¿no? El primer hecho es porque Allah también, hablo siempre pues, desde la perspectiva sufí, que Allah cuando alguien le ama, le hace recordar para que el mundo le recuerde a esa persona, al amado. En segundo lugar, cuando la gente dijo que hay una señora muy mayor que lo único que hace es quedarse en su casa, solo reza, no sale, la gente hablaba en el pueblo y entonces vino el ladrón, el atí, que él sí que podía ir paseando entró en la ciudad y alguien le comentó de que hay una mujer que lo único que hace es rezar y no sale de su casa. Y Atik dijo, esta mujer me suena, de que ya se acordó de que él le intentaba ofrecer alcohol y no bebía. Entonces fue él quien decía a la gente de que yo os juro que he tenido a esta mujer cuando era joven, yo le ofrecí
alcohol, le ofrecí de comer, le torturé y aún así, en cambio, ella nunca accedió. Y así la gente, bueno, obtuvo otra información sobre la rabia, de que ella cuando era joven, aún siendo joven, protegía su honor y la gente le conocía. El gobernador de Bagdad una vez cuando se enteró de que hay una mujer que no mantiene ninguna relación con nadie, que espiritualmente tiene un estatus importante, le ofreció una serie de regalos. Y aquí cuando hable de las anécdotas os explicaré. La rabia cuando le llegaron los obsequios por parte del gobernador lo rechazó. Y eso también le dio a conocer más, porque cuando ya llegaron hasta los gobernadores, cuando empezaron a hablar de una mujer ya con 80 años, ha dicho no a los regalos ofrecidos por el gobernador, la gente empezó a entender de que esta persona no es normal. Pasando a las anécdotas, y así ya cierro un poco. No os he hablado de la cuestión del matrimonio, que sí lo salía en el PowerPoint. La rabia nunca se llegó a casar. También hay datos contradictorios, pero la mayoría dicen que nunca llegó a casarse, y ella repetía y decía que no puedo amar a la misma vez dos personas. No puedo amar a dos. O tengo que amar a mi creador o tengo que amar a mi marido, y no puedo servir a los dos a la vez. Entonces ella decidió abstenerse. El amor de la rabia es tan profundo que normalmente cuesta de entender también, y más en esta época. Una de las anécdotas de la rabia fue cuando ella volvió en la ciudad de Basora. Estaba en su casa y dos invitados llegaron. Es una costumbre en la cultura árabe, y tenían hambre y decidieron ir a visitar la rabia, y pensaron de que, claro, si vamos como visitantes, invitados, ella seguro que nos ofrece de comer. Y entonces llegaron a la casa de la rabia, y la rabia estaba ahí sola y miró que ya habían llegado dos invitados. Y de repente llegó una mujer que era la vecina, le ofreció dos rebanadas de pan. Y llegó una tercera persona que pedía algo de comer. Entonces la rabia se lo ofreció, las dos rebanadas las ofreció a ese señor por la calle que iba pidiendo algo para comer. Y esos dos invitados se extrañaron, dijeron, esas dos eran para nosotros, y se las ha regalado a una tercera persona. Y pasados 5 minutos volvió otra vez la vecina y le ofreció 18 rebanadas de pan. Y claro, estos invitados dijeron, bueno, antes solo teníamos 2, ahora tenemos 18, y eso está perfecto. A la rabia dijo, llévatelo porque aquí hay un error, eso no puede ser, llévatelo. Y dijo, no, pero es que mi madre me ha dicho que lleve estas 18 para ti. Dijo, pues vuelve a llevártela a tu madre porque se ha equivocado. Y ella hizo lo mismo, se llevó, y su madre dijo, son 18, perdona, tenía que dar 2 más, son 20 ahora, vuelve a llevártelo. Y cuando volvió con las 20 rebanadas de pan, dijo, ahora está correcto. Y le preguntaron, pero antes te trajo 18 y tú cómo sabías que se habían equivocado, de que no son 20. Dijo que yo cuando hago negocio con Allah me prometió, y es muy conocido esto, que cuando tú das algo, Allah te devuelve 10 veces. Entonces dijo, yo di 2 rebanadas de pan a una persona que pedía a nombre de Allah, Allah no me puede dar 18 sino 20. Eran 10 para cada uno. Entonces esta era la fe que tenía la rabia con Allah, de que si ella sacrificaba todo, luego también sabía que la respuesta de Allah tenía que ser así. Era tan profundo su creencia de que a la mínima no se fiaba. Y una vez entró el ladrón, y de aquí los regalos del gobernador de Bagdad. Una vez entró un ladrón en la casa de rabia y quiso robar el chador. Es un velo que suelen llevar las mujeres. El ladrón lo que hizo es coger el chador, y al cogerlo intentó salir y no veía la salida. Y se preocupó, dijo, pero es una casa tan pequeña y cómo es que no veo la salida, ¿dónde está la puerta? Se preocupó, entonces soltó, porque se puso tan nervioso que soltó el chador y vio la salida. Entonces volvió a cogerlo y lo hizo 7 veces.
A la séptima escuchó una voz misteriosa y le dijo, oye, no intentes robar al luchador de la rabia. Ella ha depositado todo a mí. Entonces ni el Satanás puede tocarla y tú menos. Entonces sal de esta casa si no quieres que te causen un perjuicio. El Señor salió corriendo, pero se dio cuenta de que esto no era normal. Es una costumbre porque, claro, el ladrón también era musulmán. Sabía que había entrado en casa de alguien que espiritualmente tenía un estatus especial. El Señor se quedó ahí y por la mañana pidió disculpas a la rabia, diciendo que se había equivocado, que intentó robarla y ella la perdonó. Entonces el gobernador de Bagdad le había enviado unos obsequios y esos obsequios los regaló al ladrón. Y es entonces cuando el gobernador se enteró de que todos los regalos que yo he hecho a una persona, que los niegue y que se los dé a otro, no puede ser una persona normal. Con la pobreza que hay en Basora en esa época, alguien que rechace mis regalos o que los regalos que yo les haga los dé a alguien, a otra persona, eso es seguramente porque no es materialista. La tercera anécdota, y luego hablaré un poquito de las mujeres, porque la rabia dijo una cosa muy importante y dejó mal a los hombres. Una vez había otro sufí al lado de Rabia, iban en el bosque y la Rabia estaba rodeado de animales. El otro sufí se llama Hassan Basri, que también era de Basora. Es un sufí muy conocido por los musulmanes. La Rabia estaba rodeado de animales y cuando Hassan entró vio que los animales se fueron y dijo, ¿por qué se han asustado de mí y de ti no? Y la Rabia le preguntó, ¿qué es lo que has comido? Y él le dijo, yo he comido hoy carne. Dijo, es normal, si tú los comes, es normal que te tengan miedo. Ella se cuidaba de esos pequeños detalles también. Al final, prefiero dejar para la música y todo esto, por eso voy un poquito más acelerado ahora, porque ya está aquí mi compañero. Esto ya es visible, no hace falta que lo lea. Pero otra de las perlas que no le he puesto aquí es la Rabia decía de que muchos hombres dicen que la mujer no es inteligente. Y claro, dijo, esto es un error, porque hasta el día de hoy, hablaba de su época, dijo, hasta el día de hoy ninguna mujer ha dicho que ella sea Dios o profeta. Pero en cambio los hombres sí que sois tontos en ese sentido. Habéis pensado que sois Allah, o algunos decían que son profeta cuando no lo son. Ponían el ejemplo del faraón que creía que era Dios y que era inmortal y que al final fue inmortal. Y dijo que una mujer nunca ha dicho eso. En cambio, la mujer sí que da luz al profeta. La mujer puede ser madre de un profeta. Dijo, nosotros podemos ser madre, podemos dar luz a un profeta. Pero en cambio, como hombre, vosotros nunca habéis vosotros habéis manifestado diciendo que sois Allah o que sois Dios o que sois profeta cuando no lo sois, pues entonces de ahí se demuestra quién es inteligente y que dice una cosa y luego lo demuestra y otro que dice una cosa y no lo demuestra y ya se ve quién es inteligente y quién no es inteligente. La Rabia, al final su casa se convirtió también en una madrasa. La gente venía ahí a preguntarle, las mujeres solían venir ahí a preguntarle cosas y ella les resolvía los problemas. Ella tuvo varias, pero solo menciono dos discípulas muy famosas. Una era Maryam Basri, que era otra mujer casi idéntica a la Rabia. Y también había una que su nombre ahora no sé si lo he apuntado o no, creo que no. Ahora no recuerdo su nombre, lo siento. Habían dos mujeres muy famosas que fueron discípulas de la Rabia Basri. Algunos dicen que la Rabia al final de su época se marchó de Basora y se fue a Jerusalén. Y otros dicen que no, que su tumba está no sé si es aquí de Zale o no. Sí, la tumba de Rabia Basri algunos dicen que está en Jerusalén y otros en Basra. Pero las fotos que hemos obtenido desde internet y algunos libros que he podido leer dicen que está en Jerusalén. Creo que es un sitio muy sagrado donde hay una iglesia también
muy cerca. Además en árabe ponía que era el sitio de Rabia, pero hay personas que los que niegan dicen que es porque ella pasaba ahí para meditarlo. Era un sitio que solo utilizaba para meditarlo, pero que nunca se quedó ahí y que falleció en Basora. Y aquí finalizo la breve exposición sobre Rabia. Y bueno, al señor Sohaib le invito a que suba y que nos recite, tenía que haber empezado con el señor Sohaib, a que recite un breve verso del Corán y luego los comentarios y nuestras hermanas que han preparado la música sufí. Sí. No pasa nada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك فسبح بحمدك إنه كان توابا فسبح بحمدك ربك إنه كان توابا صدق الله العظيم वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है तेरे जिया होया है ना कोई होना है तेरे जिया होया है ना कोई होना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है ओना तू मुसीबतां ने रहना है परा हो जानी ओना उत्ते रहमतां दी छा ओना तू मुसीबतां नहीं रहना है परा हो जानी ओना उत्ते रहमतां दी छा पटा तेरी नौकरी दा जिन्ने पाना है पटा तेरी नौकरी दा जिन्ने पाना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है साया ने मुराद पूरी कर देनी है ओदी झोली रब सोने पर देनी है साया ने मुराद
मुराद पूरी कर देनी है ओदी झोली रब सोने पर देनी है तेरे दर उत्ते जिन्ने जिन्ने आना है तेरे दर उत्ते जिन्ने जिन्ने आना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है तेरी याद बाजू सानू कोई कम नहीं ऐसे लैते मौत दा भी सानू गम नहीं तेरी याद बाजू सानू कोई गम नहीं ऐसे लैते मौत दा भी सानू गम नहीं मिठी नींद कब्रां च असा सोना है मिठी नींद कब्रां च असा सोना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है गल ए फरूकी सारे जग नू सुना दुनिया ते आया नहीं कोई सोने वर्गा गल ए फरूकी सारे जग नू सुना दुनिया ते आया नहीं कोई सोने वर्गा गली गली ए हो नारा सालाना है गली गली ए हो नारा सालाना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है तेरे जिया होया ना कोई होना है तेरे जिया होया ना कोई होना है वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है सोनिया वारी वारी जा तू किन्ना सोना है किन्ना सोना है सोनिया किन्ना सोना है सोनिया किन्ना सोना है बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जवाना बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जवाना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रूह को छुपा बैठे अब रूह को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना दिल में तुझे रख लूं दिल में तुझे रख लूं इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब
लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जाना ना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं। Bueno, muchas gracias a las hermanas de Minhajul Quran. Ahora si quieren comentar algo, alguien, alguna pregunta, cualquier cosa, señor Sohib. Ya, Mike. Ni uthale, Mike. Si alguien tiene alguna pregunta, porque ya estamos... Sí. ¿Se oye? Sí. ¿Escucha? Entonces, así, ¿obra escrita de Rabia al-Adawiya existe o no? O sea, todos son tradiciones orales de lo que ella hizo, pero no existe, ella no escribió, o sea, no escribió ningún texto, no... Exacto, no existen textos escritos por la Rabia, o si habían no se conservan, pero lo normal de momento, yo como mínimo he estado buscando para preparar esta conferencia también, estuve informándome y no había ningún texto escrito por la Rabia. De hecho, las personas que han escrito sobre ellas también tienen este problema al no encontrar, por eso no saben poner en qué época nació. Si coges autores que son árabes, dicen que ella hasta los 35 años no tenía nada de espiritualidad, que era una chica normal y corriente. En cambio, si tienes escritos una literatura en persa, ellos dijeron que desde los 13 años ella ya empezó la vida espiritual. Algunos dicen que no tenía maestro, otros dicen que sí tenía un maestro, que era Sufyan Sori, era un sufí muy famoso en el mundo islámico. Existen datos pocos y pues depende de en el caso del gobernador, que era Harun al-Rashid, pues saben poder colocarla en qué época nació y en qué época falleció. Por eso no hay datos ciertos sobre la Rabia Basri. También porque a lo mejor era una mujer, y al ser una mujer en una cultura y en esas épocas era un poquito difícil también. Sí. Bueno, felicitarte por la exposición. Me ha gustado conocer ese dato de que no se casó Rabia
Basri. Sí, Rabia Basri. Porque en el Islam, por lo menos en el Islam no sufí, pues siempre se insiste en buscar esposa, buscar esposo, y que Rabia se haya consagrado por entero al único amante, al único Señor, al único Dios, Alá, solamente a Él, que ella haya sido como su esposa espiritual, digamos, me conmueve. Quería preguntarte, has hablado de que hay dos versiones, la árabe y la persa. Sí. ¿La biografía, la historia que tú nos has narrado, es una síntesis de las dos o es más de una parte? Yo he cogido más de la persa que no más del árabe. Básicamente puede ser por mi ideología, puede ser porque bueno, me inclino más para la persa y no para el árabe, porque los autores árabes en cierto sentido por sus ideologías a veces esconden cosas, y en el persa es más liberal en ese sentido. Pues he escogido más el de persa, no solo por la ideología, también por los datos que dan y son más creíbles, y hay cosas que no son creíbles, y porque ellos decían en el árabe, en la literatura árabe, dicen que era una mujer que bailaba y todo esto, y luego con los 80 años, cuando ella se hizo famosa, no era muy coherente. Entonces a veces depende de quién haya escrito sobre quién, cambia un poquito. En cuanto al tema de la boda o del matrimonio, cuando estudias a la Rabia, a mí la impresión que me he llevado de la Rabia es que no era una mujer, era una mujer con carácter, porque hay un dicho muy famoso de la Rabia que decía, y ella introdujo un concepto, o bueno, renovó el concepto de que hay que amar a Allah solo porque es Allah. No hacer un negocio con Allah, decir, hay gente que ama a Allah porque tiene miedo a no ir en el infierno, otros porque que prefieren ir en el paraíso y es por eso que aman. Entonces era una mujer, en ese sentido tenía un carácter muy fuerte. Ella en la sociedad decía que si tuviera agua lo que haría es apagar el fuego del infierno y con el fuego quemar al paraíso, para que la gente dejara de pensar en el paraíso y en el infierno y que solo pensara en Allah. Respecto a eso que dices último, también quería preguntarte, porque lo citas ahí en la diapositiva, en el folleto, de que esa frase tan famosa de que no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar de por eso de quererte. Esa frase en el mundo occidental la ha popularizado Santa Teresa de Jesús. No sé si... Ya, Santa Teresa de Jesús, que es una santa cristiana del Renacimiento, popularizó esta frase, que es muy popular en el refranero español. Incluso lo recitan muchos políticos, se utiliza mucho popularmente. Y me ha gustado esa feliz coincidencia que también la tiene Rabia. No sé quién es el autor, la autoría, pero eso está en discusión. También quería preguntarte, hablabas de que dos principales discípulas tuvo Rabia. Una, has mencionado Mariam. Sí. Quería preguntarte si hay algo más de ellas como buenas discípulas, como fieles discípulas, si han dejado más, si han hablado de su maestra, si han escrito algo, si han destacado por algo, ya que han sido fieles discípulas. Sí, la otra se llamaba Mazato Adabiyya. No existen, es decir, el Mariam Basri y Mazato Adabiyya también lo hemos obtenido a través de personas que han escrito sobre la Rabia, y en la cultura árabe eran pocos de escribir y más de narrar, de boca en boca. Entonces cogían lo que habría dicho un sufí en la época y cosas de estas. Entonces no hay muchos datos tampoco sobre la Mariam. Sí que dicen que era clavadita a la Rabia en cuanto al amor que tenía hacia Allah, y que de hecho ella falleció al meditar.
O sea, estaba meditando, estaba tan profundo que también falleció. Hay muchas cosas de la rabia que no les he narrado por falta de tiempo. Sí que lo tenía preparado, pero que no lo he narrado. He intentado resumirlo al máximo de tiempo porque prefería hacerlo en los comentarios y que sea más dinámico. Otra versión que dices ahí en el texto, por lo menos en el folleto, en la propaganda, dices que probablemente fue enterrada en el lugar de la ascensión, ¿verdad? Pone así el folleto. No lo tengo aquí Sí, ahora. en la última frase, en la propaganda... No, es que no la tengo, eso es otro. Vale, la propaganda que hay afuera pone y se cree que fue enterrada en el lugar de la ascensión. No sé a quién se refiere. ¿A la ascensión del profeta, alaihi wasallam, o...? Es que en el tema de la... La última frase. Sí, es que sobre su... Hay muchos datos, tanto del nacimiento como en el tema de su fallecimiento. Depende de dónde lo hayamos obtenido. Dicen que es en Jerusalén y era un sitio concreto. Ahora no sé, era Fuente de Olivas o algo así se llamaba el sitio, que es un sitio muy sagrado para los judíos. Pero ahora realmente no les sabría decir, porque claro, depende de qué autor lo haya mirado en ese momento, no sé porque hay varios autores que han escrito sobre Rabia Basri. Depende de qué autor lo haya escrito, consideran que ella falleció y fue en un sitio o en otro sitio. Entonces ahora mismo no les sabría decir, porque en el momento de la preparación del folleto y para preparar la conferencia, en los inicios estudié de un sitio y luego al final acabé en el otro también. Y por último quería decir, bueno, en referencia a las mujeres, como sabes bien, el Islam, el profeta alaihi wasallam, pues da mucha importancia a la mujer y dentro de la mujer a la madre. Sí. De forma que hay muchas anécdotas, ¿no? Que el que tiene madre es como estar a los pies del paraíso. Exacto. Es decir, en la historia que narras de Rabia, parece que la rechazan dentro del mundo islámico, musulmán, por ser mujer, o era en otras épocas, ¿cómo es? ¿No estaba tan presente esta enseñanza de la importancia de la mujer? ¿Cómo lo interpretas tú? Gracias. Es que en la época de la rabia no era una época en la que la sociedad tuviera acceso al alimento, era una época de crisis. Claro, en la época de crisis lo normal es que la gente lo único que le interesa es comer, dejan aparte la religión. Y la rabia no era una mujer de esa época, era de otras épocas en ese sentido. La rechazan, ella por ejemplo cuando le intentaban venderla y las otras mujeres se destapaban y ella en cambio decía que no, que el cuerpo es sagrado, que no puedo mostrar mi cuerpo a nadie. Estas son las cosas que de una forma o de otra a la sociedad no le gustaban, porque ella era una persona revolucionaria. Y cuando alguien es revolucionario, la sociedad le suele rechazar, porque no les interesa tenerla en esa época. Pues la rabia en ese sentido era una mujer que quería cambiar el pensamiento de la sociedad. Cuando hablábamos de que la rabia dice que hay que amar a Allah o al Dios solo por el hecho de que es tu creador y no porque te puede enviar en el infierno o en el paraíso, lo único que está diciendo a la gente es que dejen de ser tan materialistas o dejen de querer y de tener deseos y ser sinceros con tu Dios, con tu Creador. Estos pensamientos, tanto en el mundo sufí o en el mundo religioso, también eran revolucionarios para esa época. Los sufís de esa época también negociaban de una forma o de otra con Allah para poder llegar al paraíso. Entonces ella decía que no, el paraíso es algo secundario, es para niños. Una persona que espiritualmente sea madura, lo único que le tiene que interesar es poder acercarse y de hecho cuando ella dice que cuando muera, la muerte es un puente para mí, que voy a ver a mi amigo. Y cuando decimos amigo, desaparece la superioridad. Cuando tú eres amigo de alguien, eres igual a... Y entonces ella se ponía al lado, era amiga de Allah en ese sentido. Y ser amigo de tu creador era algo muy importante. Entonces son conceptos que ella introducía en el mundo espiritual y que en esa época la gente o los que estaban en ese camino espiritual no los tenían muy claros. Era un poco revolucionaria. Como persona también hay una anécdota de la rabia. Y una vez un señor le dijo que le amaba.
Y la rabia dijo, ¿ah, sí me amas? Dijo, sí, sí, yo te amo mucho. Y dijo, pues mira detrás, hay mi hermana. Y él giró. Y al girar la cabeza, cuando vio que no había nadie, volvió su cabeza hacia la rabia le dio una bofetada en la cara. Dijo, si tú me has jurado amarme a mí, ¿cómo es que has mirado a otra mujer? Es decir, es que la rabia era una mujer con carácter. Le gustaba, o sea, no le parecía, o sea, no le gustaba a la gente que no era sincera. Y eso, en tanto en lo espiritual como en lo cultural, era algo muy revolucionario. No sé si le he contestado a la pregunta. Hola, ha estado muy bien la conferencia, eso es lo primero. Gracias. Y aunque es muy importante la rabia, a mí me ha llegado muchísimo las canciones de ellas. Entonces, claro, yo enseguida es que podía entrar en meditación solo cantando ellas. Quisiera saber si estas canciones están escritas que yo pueda leerlas de alguna manera, como si leyera inglés sin saberlo. O bien si hay algún sitio donde ella, de una manera periódica, ellas cantan y puedo oírlas. Bueno, en primer lugar, un aplauso para las hermanas que han cantado muy bien. Antes de contestar su pregunta, hay unos sufíes que meditan con la música. El compañero lo conocerá muy bien, son chistís. En cuanto si puede leer o no, yo creo que la hermana Hafsa es la que habla el español y creo que le puede contestar a esta pregunta. Ella. Bueno, tenemos una cuenta de Instagram donde vamos subiendo las canciones que cantamos y si estás interesada, pues te puedo dar la cuenta y sí. Sí. Y bueno, cantamos en la mezquita también y eso. Ah, sí, está abierta para todo el mundo. Bueno, hay muchas, pero en concreta, pues vamos en la de Barcelona. Sí, porque vivimos por ahí. Sí, sí. Buenas tardes, Assalamu alaikum. Yo felicitarle por la presentación. A mí Gracias. siempre me ha gustado la figura de la rabia. Llevo años buscando también información. Pero la pregunta es, en la actualidad, ¿se puede saber más o menos cuántos hay de discípulos o discípulas de la rabia en la actualidad? Bueno, aparte de sus enseñanzas. Y si se está recogiendo, es verdad que estamos hablando del siglo VIII. Si se está tratando de recoger, bueno, todo lo que dejó atrás. Y luego, la otra pregunta va en relación con bueno, el papel espiritual de la meditación. Pero en la actualidad también se habla mucho del el trabajo, como forma de ganar su dignidad, ¿no? Los sufí antes era el papel de meditar, de esconderse, pero claro, en la actualidad, ¿cuál es el papel que están jugando estas personas que le están siguiendo, bueno, para desarrollar sus situaciones? ¿Sí? Vale. La primera, en cuanto a la rabia, es que depende muchas veces en qué país haya nacido alguien y si ese país, su situación política haya sido estable o no. Irak es uno de los países donde la situación política nunca ha sido estable, ni ahora ni antes. Entonces muchas veces mucha literatura de los sufíes se perdió también por tema de las guerras y cosas de estas, se perdieron muchísimo la literatura. Y es por eso que tenemos siempre dudas de que cuándo nació y cuándo falleció. Recopilar, yo no conozco a alguien, a lo mejor sí han hecho trabajos, pero he estado investigándolo y cualquier persona que haya escrito se escriben, pero no llegan a encontrar nuevos datos sobre la rabia, porque depende de quién sufí haya hablado en su libro, porque las recopilaciones o la información que se obtiene de la rabia es a través de los sufíes. Cuando algún sufí
en su libro menciona alguna cosa, pues si habla de la rabia, de ahí se deduce que la rabia hizo no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pues siempre estamos deduciendo sobre la rabia, pero no hay, o sea, no hay una biografía exacta de la rabia. En cuanto al sufí actual o su obligación actual, no sé si es esta la pregunta. Y abro, bueno, un paréntesis. La rabia una vez cuando era pequeña, 3 o 4 años tenía, estaba comiendo y cuando iba a comer se puso a llorar. Y su padre le preguntó, rabia, ¿por qué estás llorando? Y le dijo, papá, no sé si lo que me estás dando es halal o no es halal, si es lícito o ilícito. Y dijo, pero tú la edad que tienes era 3 o 4 años, ¿cómo puedes plantear esta pregunta? O sea, la rabia ya se preocupaba de que la comida que le entraba en la boca venía de una fuente halal, de una fuente lícita o no, si su padre ganaba de forma digna o no la vida. Un sufí actualmente lo que tiene que preocuparse es eso, de obtener cualquier el medio para poder vivir que sea lícito y luego tiene obligaciones frente a la sociedad. A un sufí considera, y debe considerarlo, que cuando está rezando, por ejemplo, en la mezquita y afuera están atracando, en la mezquita lo que haga es un pecado para él. Su obligación es ayudar, su obligación social es lo primero, porque Allah dice que yo te puedo perdonar todo lo que sea entre tú y yo, pero lo que esté enfrente de tus obligaciones frente a la sociedad, si no las cumples, si la sociedad no te perdona, yo el día de juicio final no te perdonaré. Entonces el sufí tiene una labor social y es mejorar a la sociedad. De hecho, todos los sufíes lo que intentan es, y la rabia en su época final lo hacía, o sea, cuando ya lo conocían, que ella era una sufí y aconsejaba a las mujeres cómo tenéis que mejorar sus problemas. Una vez un señor vino a la rabia y le dijo que este mundo es muy malo, este mundo material es muy malo. Y la rabia le dijo, es que tú estás enamorado de este mundo. Y dice, no, si yo mismo te estoy diciendo que este mundo es un asco, eso es muy malo, no me gusta. Y dijo, es que si tanto estás hablando de este mundo material, es que realmente estás enamorado. ¿Cuándo me has escuchado a mí hablar del Satanás, de lo malo que es? Yo no paro de hablar, no tengo tiempo para otra cosa que no sea alabar a mi Dios. Entonces, si tú hablas de este mundo materialista, es que hay algún deseo para conquistarlo. Es decir, la labor del sufí es superar sus deseos y entender y explicar a la gente cómo puede superar esos deseos egoístas que tiene para poder mejorarlo.